Ok, muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Veo que ya hemos llegado varios, estamos acá reunidos. ¿Qué tal? Buenas, Ronald, Edwards, Michelle, saludos a todos también. Veo que está Alejandro, Alexander, Álvaro, los tengo en orden alfabético, perdonen. Voy a ver si cómo llego hasta el final. Juan Moreno, María del Pilar, saludos a todos, Nancy, Milton, Williams y Jorman. Un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Juan Miguel Galeas. Yo soy fundador de una consultora que se llama Galeas Jupiter Consulting y que nuestro objetivo es generar innovación de las compañías con las que trabajamos que puedan terminar haciéndola efectiva no solo en el país, sino al mundo. Este es nuestro sueño, generar empresas que logren exportar innovación y creatividad al mundo. Es por eso que agradezco la invitación de ACEP, a Juan Carlos, que está acá a mi costado, que me va a salvar en caso de que esta computadora empiece a incendiarse o algo le pase, me va a ayudar. Así que le agradezco mucho la invitación y su compañía. Y lo que vamos a hacer hoy día es aprender en los fundamentos y la parte más, yo diría, representativa de un método de trabajo que ha ido ganando mucha popularidad en el mundo, que se conoce como la metodología Lean, y en especial Lean Startup, que es la metodología de la que vamos a hablar hoy día. Veo que ya tenemos más participantes, así que mientras vamos esperando que van llegando, les puedo ir contando un poco sobre mí. Yo, así, igual como todos ustedes, tengo el sueño de generar una empresa que transforme una industria, que transforme una sociedad en la medida de lo posible, a dar mi aporte a que el mundo sea un poco mejor. Creo que todos queremos eso. Y en el proceso, evidentemente, hacer un poco de dinero. Entonces, la suma de ambas cosas creo que es lo que hace que el ser emprendedor sea una cosa tan apasionante. Lo que me ha gustado a mí en este tiempo que he estado desarrollando ya 5 años mi empresa es que cada día es diferente, que todos los días aprendo algo nuevo, que conozco gente muy interesante y sobre todo que siento que tengo el control de lo que puedo lograr hacia adelante, que más depende de mí y del esfuerzo que yo le pueda poner a las cosas. Y eso es muy motivante. Todos los días uno, cuando tiene esa sensación de poder lograr y avanzar en función a lo que uno cree que es su potencial y retarse, que creo que es eso, esto es como meterte en un gran reto, ¿no? Y ponerte una gran barrera que dice, o sea, o una gran meta que dice, supera esta meta todos los días, es súper motivante. Así que, sin más, espero que estén todos listos ya y vamos a comenzar con la presentación. Voy a abrir acá el PPT con compartir y nos vamos a la presentación. A ver. Muy bien. Vamos a comenzar. Acá están viendo todo lo que nos viene hoy día. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo están? Primero que nada, nuevamente agradezco a CEP por la invitación, a Juan Carlos que me acompaña y como les comentaba, mi empresa es Galeas Jupiter Consulting, somos una consultora que ya tiene 5 años dedicados a temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Normalmente nosotros lo que queremos es provocar justamente el fuego de la innovación en las empresas y las organizaciones. Y les voy a hacer una pregunta, y acá si puedo acceder a ver el chat, sus respuestas. Ayúdame, Juan Carlos, ¿cuál sería? Para chequear el chat mientras esto de acá y para ir viendo lo que van escribiendo. Perfecto, ahí está. Entonces, gracias. Entonces, vamos a moverlo para aquí. Y esto para acá. Muy bien. Entonces, quiero que las personas que estén conectadas me comenten qué creen que es esto. ¿Qué creen que están viendo? ¿Qué es lo que está ahí? Ahí yo veo una máquina. ¿Qué máquina creen que es? Alguno que se anime a decirme y ponerme por el chat. Le voy a dar unos segundos. Si no, avión, de acuerdo. Una heladera. No es una heladera. Frío. Un disco duro. Muy bien, William. Es el primer disco duro de la historia. Ahora, otra pregunta para los que estén así súper avispados. ¿Cuánto capacidad tenía ese disco duro? ¿Alguien puede adivinar? ¿1 mega? ¿20 megas? ¿1 mega? ¿10 megas? A ver si alguien le da. 10K, 10K, creo que ya. 3 megas es la respuesta. O sea, si ustedes ponen la canción esta despacito, no entraba en esta computadora, en este disco duro. Ahora, imagínense el tamaño de la computadora. Ocupaba evidentemente espacios enormes, ¿no? Casi pisos de oficinas. ¿Por qué les muestro esto? Porque con esta tecnología, esta es la tecnología del año 1900,
59. 1959. Y con esta tecnología es que el presidente de los Estados Unidos, Kennedy, en ese momento, les pide a sus científicos que logren que el hombre llegue a la luna. ¿Ustedes se imaginan la cara de los científicos, ¿no? Cuando les hicieron esa propuesta? O sea, claro, yo también me hubiera puesto así, ¿verdad? Pero finalmente lo hicieron, ¿no? O bueno, es lo que dicen, ¿no? Nosotros le tenemos que creer. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Esto de acá es el Valle de San Francisco, ¿no? Y en esta zona, alrededor de esta zona, justamente está lo que se conoce como el Silicon Valley. Y les muestro esto porque acá hay unas estadísticas bien interesantes. Primero, el Silicon Valley es como el Hollywood del emprendimiento, ¿sí? Todos los actores, todas las personas que quieren ser actores van a Hollywood, ¿verdad? Y a probar suerte. Y entonces están trabajando en un restaurante de mozos, están trabajando en como ballet parking, etcétera, pero su sueño es ser algún día descubiertos y ser una estrella. Muy bien. A Silicon Valley va la gente más talentosa del mundo intentando trabajar en la startup más potente y posteriormente hacerla propia. Es un sitio que atrae mucho talento. O sea, se imaginarán la calidad de personas y de talento que están ahí tratando de hacer emprendimientos. Muy bien, les tengo unas noticias. Estas estadísticas dicen que el 92% de las startups fracasan en 3 años. En esta ciudad, ¿sí? No estoy hablando de otro lado. El 92% de las startups fracasan en 3 años. Y el 74% de ellas lo hicieron porque escalaron de manera prematura. Significa que se pusieron a invertir su dinero cuando todavía no tenían suficientemente claro qué hacer. Escalamiento prematuro. Otra estadística que les puede ser interesante. La tasa de crecimiento, por ejemplo, en relación al emprendimiento mundial, según Startup Chile, es 85%. Y solo el 7% de los emprendimientos llegan al segundo año de vida y el 3% de los emprendimientos llegan al quinto año de vida, según la Asociación Argentina para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. O sea, estamos hablando de números que más o menos se repiten en diferentes escenarios, en diferentes... En resumen, normalmente se dice que el 90% de los emprendimientos fracasan antes de los 5 años. Entonces, si tenemos ahorita 200 personas viéndonos, felicitamos a ustedes, a estos 20, ¿no? De ustedes, que serán los que podrán sobrevivir la tasa probabilística de éxito de un emprendimiento. No quiere decir que se vayan los demás, por favor, sigan viendo porque no todo es malas noticias. Ahora, claro, eso algunos ya nos ponen así, ¿no? Decimos, ¿para qué vamos a emprender? No, Jorman, no te pongas triste, estoy viendo que has puesto una carita triste. No, lo que tenemos que hacer es entender cómo hacemos para estar en ese 10%. ¿Cómo hacemos para estar en ese porcentaje que nos garantice sobrevivir el duro proceso que es emprender? Mi nombre es Juan Miguel, les repito, yo estoy ya varios años en este tema de innovación y emprendimiento. Me considero un emprendedor, me considero que estoy trabajando en una empresa que está creciendo y naciendo continuamente, así que siento lo que ustedes sienten tal cual. Y tengo un equipo que me ayuda, evidentemente, y con este equipo de diferentes edades y de diferentes perfiles tratamos de sacar adelante un emprendimiento. Muy bien, Jorma. Y actualmente no solamente trabajo en temas de emprendimiento, sino también tengo ya clientes corporativos a los cuales les ayudo a desarrollar proyectos de innovación en sus organizaciones. Y gran parte del aprendizaje que tengo basado en contacto con clientes grandes y también con pequeñas empresas es que nosotros hacemos cursos que capacitamos a las personas para que aprendan algunas metodologías y una de ellas, las que más difundimos, es la que les vamos a comentar hoy, que es Lean Startup. Entonces, lo que queremos es crear justamente empresas innovadoras, de eso se trata. Porque no es lo mismo crear un emprendimiento que crear un emprendimiento innovador. Y vamos a entender justamente la diferencia. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es aprender cuál es la definición de innovar. ¿A qué le llamamos innovar? Esta es una definición que me gusta mucho, que la difunde el MIT, ¿no? Y la difunde como una fórmula, que hace más fácil probablemente de entender. Dice que innovación es el producto de la invención multiplicada por la comercialización. ¿Y por qué es interesante esta fórmula? Porque nos hace diferenciar dos conceptos que a veces se confunden de manera coloquial. El inventar y el innovar. Parece que, por lo general, una persona que no está muy metida en el tema podría pensar que son sinónimos, pero no lo son. El inventar es crear cosas nuevas. Pero si esas cosas nuevas nadie las adopta, nadie las compra, nadie las usa, soy un buen inventor, pero no soy un innovador.
Para innovar tengo que crear cosas nuevas que la gente quiera usar. Entonces, la definición de innovación no solo implica ser creativo, sino implica lograr que mi creatividad y mi desarrollo de las cosas sea aceptada en un mercado. Es un reto más complejo que solamente crear cosas y, digamos, desarrollarlas como ideas nuevas. Eh, por eso, para desarrollar este reto tan complejo de que es innovar, nosotros hemos desarrollado un modelo que nos permite dividirlo en pedazos, ¿no? Cuando uno quiere resolver un problema grande, lo mejor es partirlo en pedazos más pequeños y tratar de resolver los pedazos pequeños primero. Lo primero que tenemos que hacer para poder generar justamente innovación es tener una propuesta de valor creativa. Los que sepan conceptos de marketing me entienden rápidamente, propuesta de valor creativa. Los que no, les explico que lo que significa es qué hago yo que sea valioso para mi cliente y que sea una diferencia respecto de los demás. Algo que sea distinto y valioso a la vez. No solo en términos económicos, sino en términos que la gente lo aprecie. Eso, y que sea creativo y sea distinto, es un requisito para innovar. Lo otro es tener un proceso de gestión que permita que una idea que es nueva pueda llegar a implementarse. ¿Qué ocurre? Que por lo general cuando una idea es nueva, tiene mucha resistencia, sobre todo si estás tratando de implementarla en una organización que ya funciona. Pero si no existe una organización, necesitas algo que te ayude rápidamente a lograr objetivos antes que se te acaben los recursos. Necesitas una forma ágil de gestionar. Y eso es parte fundamental. Y la tercera pata, y no por ello menos importante, es que crear ideas, poner ideas creativas y hacer cosas que sean ágiles de gestionar implica que tengas un equipo que te apoye a hacerlo. Ya sea que sean tus socios o ya sea que sean colaboradores, tiene que ser un equipo de alto rendimiento y que van a trabajar en incertidumbre. Estas dos características, gestionar de manera ágil y poder liderar y trabajar con equipos de alto rendimiento en incertidumbre, es lo que podría ser la función de un emprendedor. Y si a uno le suma el diseño de una propuesta creativa potente, estamos hablando de justamente de un innovador. Entonces, cuando construimos esto y tenemos unas características de creatividad, una capacidad de gestión ágil y además la capacidad de liderar equipos de alto rendimiento e incertidumbre, tenemos un innovador. Es una habilidad compleja. Por lo mismo, es difícil que una sola persona pueda ser hábil en todas las partes que se requiere para innovar. Pero eso no es un problema porque lo que justamente se busca es formar un equipo que te complemente. Y normalmente la mejor forma de emprender es crear un equipo que se complemente en sus características. Personas que tengan la capacidad de liderar equipos, personas que tengan la capacidad de gestionar, personas que tengan la capacidad de crear. Cuando se combinan, generan un equipo potente que puede generar innovación. Nosotros, metodológicamente, me preguntan ¿y si un emprendimiento es unipersonal? Mi consejo es que consigas personas que te ayuden a desarrollarlo. Tú puedes ser el socio mayoritario si quieres, pero tienes que darte cuenta que no tienes todas las competencias de por sí para poder lograr todo lo que se necesita para generar un emprendimiento y que crezca de manera acelerada. A mí me costó al principio, a nadie le gusta ceder su bebé, su emprendimiento, pero tienes que hacerlo, tienes que generar que este bebé sea compartido y criado por otras personas más que te van a ayudar a complementar. Y exactamente esa es la filosofía de esto. Ahora, en el caso de las metodologías que nosotros usamos justamente para poder enfrentar estas tres partes, usamos el Design Thinking, que algunos probablemente hayan escuchado hablar, que es una metodología que ayuda muchísimo a crear propuestas de valor muy potentes. Es muy potente para generar creatividad. La segunda es Lean Startup, de la que vamos a hablar hoy, que nos ayuda muchísimo para que esas ideas se puedan implementar de manera ágil, es decir, a través de la experimentación y de la iteración con usuarios. Y finalmente, tenemos la parte relacionada al manejo de la gente, que lo hacemos con coaching y team building, y algunas herramientas más. En resumen, para innovar, como repito, necesitamos también aprender diferentes métodos que se complementan. Y lo bueno de esto es que son métodos divertidos, donde la gente participa casi de manera lúdica, pero en realidad estamos trabajando. Y por eso algunos de ustedes verán que cada vez cuando se habla más de emprendimiento e innovación empiezan a aparecer estos post-it y estos papelitos y estos dibujos, y es porque justamente estas herramientas que les comento invitan mucho al trabajo colaborativo. Y la mejor forma de colaborar es compartiendo información de manera escrita y de manera que pueda ser fácilmente entendible por otros. Y por eso se recurren a tantos elementos visuales, a tantas herramientas como el post-it. Es simplemente para poder trabajar en equipo de manera más rápida.
La gestión ágil, que es lo que vamos a hablar hoy día, es justamente basada en la metodología, en el marco de trabajo del Lean Startup, que sería este segundo pilar. ¿Qué ven acá? A ver, de nuevo. A ver, perdón, antes de que sigan ahí, tengo una pregunta acá. ¿Dónde y cómo consigues un equipo de alto nivel? Es justamente la única forma de conseguir un equipo de alto nivel es conseguir personas primero que estén interesadas en tu propuesta, ¿verdad? Interesadas en tu propuesta, pero además que puedan conformar una manera de trabajo, una cultura de trabajo que les permita potenciar sus características. Conseguir gente de equipos de alto nivel lo puede ser que sean tus socios o pueden ser tus colaboradores. Pero cuando hagas la evaluación, siempre ten cuidado de que puedan ser personas que se complementen y que puedan generar en equipo más que si trabajaran de manera individual. De eso se trata. Después vemos lo de los inversionistas, pero en términos generales, cuando tú tienes una buena idea, créeme que el dinero persigue las buenas ideas. Pregunta, ¿qué ven acá? A ver, ¿alguien que me quiera responder? ¿Qué está viendo? ¿Qué es ese dibujo? Un conejo, muy bien. Un pato, correcto. Es un pato y un conejo. Ahora, si lo ves de un lado es un pato, si lo ves del otro lado es un conejo. Es interesante, es un conepato. Vamos a ponerle ese nombre, el conepato. Ahora, ¿por qué les muestro el conepato? Porque la innovación y el emprendimiento son así. Si tú lo miras de un lado, es innovación. Y si lo miras de otro, es emprendimiento. Y me voy a explicar mejor. Lo que pasa es que para que un emprendimiento o para que una innovación sea más exitosa, va a ser más exitosa en la medida que tenga un equipo que tenga ese espíritu emprendedor más grande. Cuando tú desarrollas una idea nueva, te vas a enfrentar a muchos retos. Y si tienes un equipo de personas que trabajan de manera emprendedora, vas a lograr muchos más. Y del mismo modo, si tú tienes un emprendimiento, el emprendimiento va a ser más exitoso en la medida que tu idea sea más innovadora. Hay emprendimientos que no necesariamente son innovadores. Por ejemplo, yo puedo abrir un restaurante que es un modelo que está probado y súper probado a lo largo de la historia de la humanidad. Los restaurantes funcionan, pero no es algo necesariamente diferente a otro restaurante o una bodega de barrio o algo así. El tema es que esto, cuando el negocio no tiene mucha novedad, está muy amarrado a una competencia que se da principalmente en términos de precio. Y eso hace que la rentabilidad que genere ese negocio sea bastante baja y normalmente eso impide que crezca. Cuando uno tiene una diferencia importante, cuando uno genera una diferencia realmente que sea significativa, en ese caso yo puedo tener la oportunidad de tener un diferencial de precio mayor y me permite tener un nivel de inversión que podría destinar al negocio para acelerar su crecimiento. Por lo tanto, siempre un emprendimiento va a poder crecer más rápido en la medida que la idea que lo promueve sea más innovadora. Y normalmente se dice que para hacer un emprendimiento tenemos que hacer un plan de negocio. Yo les invitaría a repensar ese concepto. Steve Blank es uno de los más destacados actualmente académicos y además emprendedores, ¿sí? Que desarrolla justamente un trabajo muy, muy importante en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de Stanford, y adicionalmente trabaja con el gobierno de Estados Unidos en temas de emprendimiento y en la parte militar sobre todo. Y él, lo que, digamos, su aporte a muchos de lo que se denomina el emprendimiento moderno, parte del concepto que él dice, no es necesario, cuando uno emprende, hacer un plan de negocio. Porque ustedes, de repente, muchos de los que han estudiado maestrías o muchos de los que han estudiado cursos de administración de empresas, por lo general lo primero que nos dicen es, tenemos que hacer un plan. Pero los que ya tengan experiencia haciendo negocios se van a dar cuenta, y me van a dar la razón, y le van a dar la razón a Steve Blank, que normalmente el plan nunca se llega a implementar de la manera como se planificó. Es más, probablemente se haya invertido mucho tiempo en hacer un plan que no termina usándose. ¿Y por qué se da eso? Porque cuando uno genera una acción en un entorno que es desconocido, lo más probable es que lo que predije no se cumpla. Y lo voy a explicar con una imagen mejor. Creo que una imagen explica mejor. Imagínense ustedes que estos son 6 sabios ciegos que viajan descubriendo el mundo juntos. Son ciegos, entonces no pueden saber lo que está al frente de ellos y lo tienen que tocar para tratar de entender de qué se trata. Imagínense que estos 6 sabios ciegos se enfrentan a un elefante, pero ellos no saben qué es un elefante, nunca lo han visto, nadie les ha contado. Entonces, uno de los sabios, por ejemplo, vamos a empezar de
derecha e izquierda, el sabio que está a la derecha está agarrando la cola del elefante. Bueno, para él le parece que es una liana. Entonces, él dice, estoy agarrando una liana. El que está a su costado dice, yo estoy tocando una roca, estoy agarrando un muro. El que está al costado dice, están equivocados, esto es un árbol, yo estoy agarrando un tronco. El otro dice, están equivocados ustedes tres, estoy agarrando el ala de un ave. El otro le dice, no, ustedes están equivocados, yo estoy agarrando lo que parece que es un arma, parece que fuera una espada. Y finalmente, el último, el sexto, dice, todos ustedes están totalmente equivocados, lo que tenemos al frente es una serpiente. ¿Quién tiene razón? Cada uno, desde su perspectiva, puede interpretar lo que tiene al frente. Ahora, se juntan a conversar y dicen, ¿qué es lo que tenemos al frente? Bueno, lo que pueden deducir es que están en una selva donde hay rocas y ha habido una guerra porque hay una espada por ahí tirada. Recuerden que ellos nunca han visto un elefante antes. No podrían decir qué es. Justamente, el tema es que cuando uno hace una investigación de mercado, una muestra de la realidad, que es la base con la que se construye un plan de negocio, es la base, es el sustento de un plan de negocio, lo que hace es hacer una muestra. Si muestreas la realidad, como en este caso, estás muestreando, estás tomando pequeñas muestras de la realidad que tienes al frente, tú vas a poder concluir qué cosa es lo que tienes al frente en la medida que tengas alguna experiencia que te permita deducir lo que tienes al frente. Sin embargo, el entorno en el que estás es distinto a tu experiencia, lo más probable es que termines deduciendo cosas incorrectas, porque no las conoces. Cuando uno emprende, y sobre todo cuando uno emprende por primera vez, lo más probable es que te enfrentes a situaciones de la realidad distintas a tu experiencia pasada. Es lo más probable. Y por ello, cuando tú tratas de interpretar la realidad que tienes al frente, lo más probable es que interpretes de manera incorrecta la realidad. Ahora, ¿qué pasa si yo me baso con esa prueba y hago un plan sobre la base de lo que los 6 sabios creen que tienen al frente? ¿Ellos qué van a pensar? Van a pensar que están en un espacio donde hay piedras, donde hay árboles. ¿Qué negocio ponemos acá? Van a decir, bueno, pongamos algo que tenga que ver pues, con la gente que se va a cansar de caminar en una selva, porque parece más una selva que otro sitio. Ponemos un puesto de limonada para la gente que se va a salvar. Entonces, lo que hemos interpretado de la realidad es algo que nos lleva a hacer un plan, pero sobre la base de un supuesto que no es necesariamente lo que es la realidad. Recuerden que por más que yo gaste un montón de dinero haciendo una investigación de mercado, lo que me dé la investigación del mercado no tiene por qué ser la realidad. Es lo que se ha interpretado de la muestra que se ha tomado. Pero la interpretación de esa muestra se sostiene únicamente en la capacidad que tengas tú de poder interpretar los resultados de esa muestra. ¿Correcto? Exacto. Hay un tema de incertidumbre, como dice ahí. Exactamente. Veo que están comentando, por ejemplo, que un plan tradicional no aplica. Totalmente de acuerdo. Pues necesitas hacer una especie de canvas. Exacto, con que tenga hipótesis y que la propuesta de valor funcione y mejore conforme vas experimentando. Exactamente. Ustedes, algunos de ustedes tienen claro de qué se trata esto. Y eso es lo que están escribiendo ahí, tal cual es lo que voy a explicar con más detalle. Muy bien, además le voy a decir a Jorman que por favor les explique el resto porque creo que la tiene bastante clara. Así que de eso se trata. El tema de lo que estamos hablando es de cambiar un poco la mentalidad con la que enfrentamos el reto de innovar y de sobre todo de emprender. Asumir que no somos expertos en todo, pero no siempre la humildad es importante. Y dos, entender que probablemente lo que estamos tratando de enfrentar escape a nuestra experiencia pasada. Si no, sería muy fácil. Si no, créanme que todos emprenderían. No habría esa tasa altísima de fracasos, no habría ese 10% de éxito después de 5 años. Sería muy sencillo. Si todos hacen una investigación y les va a ir bien, sería sencillo. Pero en realidad es que la experiencia del futuro es una experiencia que dista mucho de lo que yo puedo llegar a interpretar haciendo solamente una investigación. ¿Sí? Y acá vamos a usar una palabra que no me gusta, pero para poder explicarme mejor. Hay formas tradicionales de emprender y hay formas nuevas de emprender. Las formas nuevas de emprender justamente son las que permite a uno salirse del esquema necesariamente de la planificación y entrar a otro esquema que se conoce como la experimentación. Por eso, la franquicia, a que me mencionan, es una forma más segura de emprender
en la medida de que estás no innovando en el modelo, estás simplemente replicando un modelo que alguien ya probó. Pero cuando tú quieres innovar, ahí hay más riesgos. Primera moraleja, el trabajo duro y perseverante no necesariamente lleva al éxito. O sea, insistir, insistir, insistir en algo no necesariamente lleva al éxito. Lo que va a llevar al éxito, y lo vamos a ver con más detalle, es insistir, pero adaptarte a lo que el mercado te responda de manera muy rápida. No es persistir, persistir, persistir. Es persistir, aprender, persistir, aprender. Hay que poner la palabra aprender en medio del proceso. Porque si no, lo más probable que ocurra es que nos choquemos contra una pared. Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo aprendemos antes que se nos acabe el dinero? Y justamente este es el secreto de todo. ¿Cómo aprendemos de nuestro mercado antes que se nos acabe el dinero? ¿Cómo aprendemos de la realidad que tenemos al frente antes que se nos agoten los recursos? Y este es el método Lean Startup. ¿Ok? Esta lámina la uso solamente para impresionar. No es difícil, solo que parece complicada. Pero en realidad es bien sencillo, lo van a entender en pocos minutos. Pero tiene muchas técnicas y cosas que se hacen, pero en el fondo es un concepto muy sencillo. Y lo que vamos a entender, antes de entender cada paso, es entender el concepto que está detrás. Primero que nada, una pequeña definición clave para entender de qué hablamos con startup, porque algunos podrían tener una idea de que startup es una cosa y que startup es otra. El autor del cual me baso en este desarrollo metodológico y del cual también todos los que hablan de Lean Startup se sostienen en esto, se llama Eric Ries. Eric Ries escribió el libro de Lean Startup más o menos por el 2011, 2012. En este libro, él justamente hace una definición que es la que usamos de definición estándar de lo que es una startup y es la más difundida en realidad en todas las organizaciones que hacen incubación de emprendimiento, etcétera, usan la misma definición. ¿Y qué es una startup? Una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en condiciones de extrema incertidumbre. Justamente, la palabra clave de esto es extrema incertidumbre. Si uno va a replicar una idea que ya está probada, una idea que ya está absolutamente seguro de que va a funcionar, entonces ya no es una startup, simplemente lo que está haciendo es copiando y pegando algo que ya funciona. Pero si uno quiere crear algo en un ambiente nuevo y desarrollar algo que sea distinto, la incertidumbre es alta. Y justamente los problemas aparecen cuando uno no sabe gestionar una organización en incertidumbre. Le voy a explicar claramente. Para que tú puedas hacer algo cada vez mejor, tienes que tener una historia detrás que te permita medir y comparar. Cuando no tienes historia detrás, ¿qué proyectas? ¿Qué flujos haces hacia el futuro? ¿Cómo construyes un flujo de caja a 5 años si nunca has vendido una sola caja? No has vendido un solo producto. Lo que vas a hacer es agarrar tu Excel y ver lo que mejor cuadra. Eso es justamente a lo que obliga cuando tú quieres hacer un plan hacia el futuro. Yo no digo que intentar ver qué va a pasar en el futuro está mal. Lo que digo es que guiarse de un plan y que esa sea la única herramienta que usas para poder emprender es de muy alto riesgo. Se necesita una herramienta que realmente permita aprender en el proceso mientras voy iterando. Y de eso se trata esta metodología. Vamos a ver un poco más. Primero, entonces, una startup, que quede claro, no es exactamente una empresa. Sobre todo a las personas que hayan trabajado en el mundo corporativo, esto les puede hacer una pequeña analogía para entender. Si hemos trabajado para una empresa, si hemos sido un trabajador dependiente o actualmente lo somos, lo más probable es que nosotros hayamos visto la parte de la organización donde la empresa ya estaba caminando, donde ya la parte de altísimo riesgo ya se había superado. Esa parte por lo general no la vemos, esa parte la ven los fundadores, la ven las personas con las que empiezan la organización. Entonces, nuestra experiencia, ¿cuál es? Cuando estamos con una empresa que ya está funcionando, que hay un área de marketing, que hay un área de operaciones, que hay un área de finanzas, que hay un área, etcétera, y que hay gente especializada en cada tema. Y nosotros vemos que así funciona la empresa y así crece y así hace ventas. Pero esa etapa de la empresa para llegar ahí, el fundador no tenía 80 personas a su cargo al principio. Probablemente era él y 2 más. Y entre esos 3 crearon algo. Es imposible que las reglas que se aplican para cuando la empresa ya tiene muchos recursos y ya tiene muchos trabajadores sean las mismas reglas que se aplican cuando eran 2 o 3. Y por lo general nuestra experiencia es que cotidiana nunca nos ha permitido estar en ese momento de la organización. Y eso nos hace desconocer cómo funcionaba la empresa cuando era pequeña, cuando eran de 2 o de 3 personas. No cuando ya tiene 100, 80 o 500 trabajadores o miles, ¿no? A veces nosotros entramos a organizaciones que tienen miles de trabajadores y tenemos un concepto errado.
El concepto errado es que una empresa que nace es como una empresa gigante, pero en chiquito. O sea, es lo mismo, pero en pequeñito. Y ese error de concepto hace que a veces que invirtamos dinero en armar una organización para gestionar algo que es muy pequeño, cuando en realidad no debería ser así. Lo que tenemos que hacer es invertir dinero en aprender. Y ahora vamos al siguiente punto. Justamente la diferencia entre una empresa y una startup está en que una empresa ejecuta un plan de negocio que ya está aprobado. En una empresa sí sirve la planificación, porque la organización ya tiene una historia real, con datos de la realidad, no con datos que me los he inventado en un Excel cuando todavía no tengo ningún producto ejecutado, ninguna venta hecha. Si ya tengo una data histórica, esa data ya recoge una respuesta de la realidad. Y por eso una empresa que ya está formada puede ejecutar tranquilamente un plan de negocio. Sin embargo, una startup no, una startup está en el proceso distinto, está en el proceso de aprender, está en el proceso de descubrir, de conocer qué funciona y qué no funciona. Y son dos verbos totalmente distintos. Una cosa es seguir y ejecutar, y otra cosa es descubrir. Y justamente la actitud de un emprendedor cuando comienza es estar en una actitud de descubrimiento, más que de simple ejecución. Simple entre comillas, porque un ejecutor puede ser un súper especialista con MBA y con doctorado, pero es un ejecutor, realiza una especialidad y una tarea específica. En cambio, el que dirige un emprendimiento es un descubridor. Te quitas el gorro de especialista y te tienes que poner el gorro de explorador. Ese cambio de actitud, normalmente una persona que ha estado viendo ejemplos en el mundo corporativo no tiene qué ejemplo seguir, porque nadie en su entorno tenía esa actitud. Y se enfrenta al reto de emprender y normalmente descubre que no es tal cual como fuera una empresa, después probablemente de haber invertido y de haberse equivocado bastante. Esto nos hace una explicación rápida de qué cosa es el método Lean Startup. Recordarán todos de niños, nos enseñaron el método científico, ¿recuerdan? Que era observar, preguntar, hacer hipótesis, experimentar, sacar conclusiones y documentarlas. Muy bien, Lean Startup es exactamente eso. Es el método científico aplicado a construir empresas. Entonces ustedes dirán, claro, una herramienta que tenemos todos para predecir el futuro es hacer un plan. Pero, ¿qué otra herramienta tenemos para gestionar el futuro en la historia de la humanidad? Es la ciencia. La ciencia, ¿cómo funciona? ¿Acaso la ciencia dice, voy a planificar que en 3 años voy a descubrir la teoría de la relatividad? O sea, no lo hace. Lo que hace es investiga y descubre cosas nuevas conforme va investigando. No puede planificar exactamente qué va a descubrir. Lo que hace es generar una hipótesis que tiene que validar en la realidad y conforme eso va aprendiendo. Y si su hipótesis no es correcta, pues la descarta. Y si su hipótesis es válida, pues continúa sobre esa línea de investigación. Cuando uno emprende, la actitud tiene que ser esta. La actitud es, voy a experimentar qué funciona, qué no funciona, lo que funciona lo voy a usar de aprendizaje y lo que no lo tengo que cambiar. Por lo general, en concepto es muy sencillo, pero en la práctica hay una gran dificultad. El emprendedor como que se nubla, como que se ciega y cree que no es el problema de su idea o no es el problema de su organización. El problema es que los clientes no lo entienden. Normalmente el emprendedor lo que piensa es, el cliente no entiende que mi producto es maravilloso, no entiende que mi producto resuelve todo, no entiende que mi producto es espectacular, no entiende que la competencia lo está engañando. Y claro, la culpa es del cliente que no entiende la maravillosa idea que yo estoy presentando. Eso es justamente lo que hace que deje de actuar como científico, porque el científico lo que hace es, si no te gusta mi idea, ¿por qué no te gusta mi idea? Investigo, le pregunto al cliente, le digo, ok, no te ha gustado, ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué se te ocurre a ti que podría hacer? Pero normalmente el orgullo nos impide hacer eso, y cuando hacemos una presentación de ventas, lo que hacemos es presentar, y si no nos quieren comprar lo que hemos venido a traer, nos vamos sin hacer ninguna pregunta. Esos cambios pequeños de actitud en el proceso de emprender es clave para que el negocio empiece a crecer más rápido. Yo no digo que no van a llegar a aprender. Si no usan este método, probablemente puedan llegar a emprender también. Pero esto acelera el proceso del emprendimiento. Es un catalizador. Te ayuda a que el proceso gire más rápido. Y vamos a ver más ejemplos. Primero, el método Lean Startup
justamente está construido sobre el concepto de modelo de negocio. Y ese concepto de método científico. Y justamente se está dividido en tres componentes. Un componente que es construir, un componente que es medir y un componente que es aprender. Es exactamente el mismo concepto del método científico. Es tal cual. ¿Qué construyo? Experimentos. ¿Qué mido? Justamente los resultados de estos experimentos y después interpreto los resultados para aprender de manera cíclica. Todo el tiempo estoy en ese proceso. Construyo experimentos, mido con unas métricas específicas que se llaman métricas de innovación y finalmente aprendo y tengo dos caminos, o pivoteo o persevero. Esto es lo que tenemos que hacer normalmente en un proceso de experimentación. Y justamente Lean Startup es la aplicación del método científico a la construcción de negocios. La clave acá, el secreto de esto, porque el concepto es muy simple, está en cómo construyo los experimentos. O sea, una vez que entiendes cómo construir los experimentos, esto se vuelve potentísimo, maravilloso, extraordinario. Vamos a llegar poco a poco a eso. Pero antes de seguir avanzando, vamos a ver un concepto previo que tenemos que entenderlo para poder entender bien cómo funciona el método y cómo se construyen los experimentos. Primero, ¿cuál es la misión de una startup? Una startup, la misión es descubrir un modelo de negocio que funcione lo más rápido y al menor costo posible antes de que se le agoten los recursos. Lo que tengo que hacer es justamente, nadie tiene recursos infinitos, entonces yo tengo una cantidad de recursos y lo que voy a hacer es, me pongo un plazo determinado de ejecución, me pongo un plazo determinado de presupuesto y tengo que llegar a descubrir qué funciona y qué no funciona antes que se me agoten los recursos. Mi actitud no es en ese momento empezar a generar ventas, que es grave, es un error muy común del emprendedor querer vender desde el día 1. No quiere decir que no quiero vender, voy a vender, pero mi objetivo no es vender el producto que construí, mi objetivo es salir a vender y aprender en cada venta. En cada venta salgo y averiguo qué no funcionó del producto que ofrecí. Lo uso como experimento. Salir a vender no se vuelve una actitud de venta, se vuelve una actitud de experimentar y de aprender. Construyo algo, salgo, construyo un servicio, construyo un producto, salgo y lo ofrezco. Me da un feedback el cliente, me dice, no lo voy a comprar. Y tú en ese momento, normalmente, lo que haces, te vas triste y abandonas la reunión. En ese momento es el momento ideal de empezar a preguntar. ¿Qué cosa es lo que te parece de mi producto que no está funcionando de acuerdo a lo que tú crees? ¿Qué es lo que te hace dudar que pueda brindar la calidad del servicio que tú consideras? ¿Qué consideras que debería cambiar mi producto o qué experiencias has tenido con otros productos que te hacen dudar que lo que yo te ofrezco está funcionando? Hacer preguntas. No irnos de una reunión de ventas sin hacer preguntas y salir con información para iterar y en la siguiente vez que salga, llevo ese conocimiento a mi siguiente reunión de ventas y ofrezco el producto de manera mejorada. Y así vamos trabajando en un ciclo que acelera justamente el perfeccionamiento del producto. Un concepto que es clave para entender cómo funciona y cómo se crean experimentos es lo llamado el modelo de negocio. Este ejemplo me ayuda a explicar qué es un modelo de negocio. Este ejemplo lo he sacado del Dr. Oliver Gassman, que es autor de un libro que se llama Business Model Navigator, por si acaso. Un modelo de negocio, me gusta más este modelo, además, porque es más sencillo de entender que el modelo de Osterwalder, que muchos de ustedes deben conocer, que es el Canvas. Este es un paso previo que me ayuda a explicar mucho mejor qué es un modelo de negocio, porque el Canvas ya es un poco más complejo. Primero, un modelo de negocio es aquello que responde 4 preguntas. ¿Quién? ¿A quién me dirijo? ¿A quién me dirijo? Ustedes piensen, mientras yo les voy hablando, ustedes piensen en su emprendimiento y digan, ¿quién es el centro del negocio? Pero no una descripción genérica, no digan hombres, mujeres, personas de tal edad, no. Traten de hacer una segmentación inclusive, cómo es su forma de ser, qué le gusta, qué hace los fines de semana. ¿Tiene muchos hijos? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Cómo se comporta? Porque mientras más características ustedes pueden atribuirle a esta persona, se les va a ocurrir mejores formas de satisfacer de manera más concreta y de un nivel más alto de satisfacción. La siguiente pregunta es ¿qué cosa es lo que yo le ofrezco? Pero no solamente un producto, sino cuál es ese valor agregado, qué cosa es aquello que hace que sea diferente, lo que conversamos al principio. ¿Se acuerdan? Ese diferencial, esa propuesta de valor. ¿Cuál es esa propuesta de valor? Tercero, ¿cómo construyo yo ese valor? ¿No? O cómo, en todo caso, genero, cómo hago para que esto exista. Y cómo capto el dinero, cómo recopilo el dinero, de qué manera entra el dinero a mí.
¿Por qué es importante este punto último? Porque hay muchas formas de captar dinero. Puedes cobrar vendiendo, puedes cobrar una suscripción, puedes alquilar, puedes hacer como hacen ahora los programas de software que te venden conforme lo usas, pagas, si no lo usas no pagas. Hay muchas maneras de cobrar. A veces una innovación está en que cambias la manera de cobrar. La diferencia, por ejemplo, les digo, entre Spotify y lo de Apple, que era el iTunes, ¿cuál fue? La forma de cobrar. Es canciones de gente conocida. La única diferencia es, te suscribes, acá pagas por canción. Con eso revolucionaron el tema y solamente por cambiar la forma de comprar, crearon un producto superior que ha, en la práctica, desplazado la forma tradicional que era comprar canción que me gustaba. Créame que cada componente de estos es muy potente y si uno entiende cómo funciona cada uno de estos componentes y digamos, la manera cómo puedes gestionarlo, un modelo de negocio se vuelve una herramienta enorme para poder crear valor y poder generar innovación. Entonces, repito, el modelo de negocio responde a estas 4 preguntas. Una vez que tenemos respondidas estas 4 preguntas, ya podemos saber cómo hacer experimentos. Justamente, como hablan acá, y justo José Luis puso la frase, dijo, alto riesgo. Totalmente de acuerdo. Acá, el trabajo del emprendedor, y esto es un aporte de Ash Maurya. Ash Maurya es el autor de un libro que se llama Running Lean, que explica muy bien también el método Lean Startup. El principal trabajo de un emprendedor es reducir de manera sistemática el riesgo de su emprendimiento. O sea, además de ser experimentadores, lo que hacemos son experimentadores ¿para qué? ¿Qué experimentamos? ¿Cómo reducir el riesgo de que mi negocio no llegue a funcionar? Entonces, nuestra pregunta no solamente es qué experimento funciona, qué producto funciona, sino además, ¿cómo hago para que en la siguiente iteración el riesgo de que este proyecto fracase disminuya? Como les decía, para resolver un problema tan complejo como ese se parte en pedazos. Y es exactamente lo que vamos a hacer, lo que les voy a explicar cómo hacerlo, cómo partir un problema tan grande en pedazos. ¿Okay? Y Ash Maurya además hace otro comentario. Él dice que el riesgo más grande es construir algo que nadie quiere. Quiere decir, ¿cuál es lo más riesgoso de tu idea de negocio? Invertir mucho dinero en construir algo y que después sales a venderlo y nadie lo quiere comprar. Entonces, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer antes de gastarte dinero, ni un sol o ni un peso, lo que tienes que hacer antes de gastarlo es entender a profundidad si la gente quiere lo que vas a venderle o no. Y ahí es donde muchos entran en trompo y dicen, pero ¿cómo es posible que me entere eso si no lo he construido todavía? Lean Startup tiene una respuesta para eso. Y justamente eso es lo que también la hace tan potente. Primero, como les decía, hay que construir, hay que medir y hay que aprender. Ese es el ciclo. Y el problema grande, que es esta idea que tengo del negocio, lo voy a partir en pedazos. Algunos de ustedes deben conocer el Canvas. Les presento, este es el Lean Canvas. Es el Canvas que se usa justamente en la fase de emprendimiento. El Business Model Canvas es muy bueno cuando la empresa ya está en marcha. Cuando la empresa ya tiene estructura, cuando la empresa tiene recursos claves, actividades claves, socios claves. Pero cuando tú empiezas no tienes nada de eso. Son 2 o 3 personas, no es más. Lo que tienen que enfocarse para construir un Canvas cuando están emprendiendo es entender primero cuál es el segmento del cliente al que me dirijo, cuál es el problema que quiero resolver a esos clientes y cuál es la solución que le voy a ofrecer a este problema que tiene el cliente. Creo una propuesta de valor única, genero una ventaja que sea muy diferencial, hago mis canales de distribución, las métricas y determino mi flujo de ingresos y los costos. Es decir, divido el problema que es mi negocio, mi modelo de negocio, lo divido en pedazos, en 9 pedazos, y estos 9 pedazos responden las mismas 4 preguntas que respondió el modelo de Gatsby, exactamente las mismas. Entonces, en este caso, lo que hago es dividir el problema en pedazos. Meter mi idea de negocio aquí no debe demorar ni 15 minutos. Lo bueno de hacer esto es que tú puedes en un día generar 5 o 6 versiones de tu negocio. Simplemente ideando, pensando, ok, podría hacerlo así, podría tener este tema, puedo crear lo que se denomina en la ciencia hipótesis. Entonces creo hipótesis de lo que va a funcionar. Por ahí parto. Varios caminos a explorar, varios caminos que podría recorrer sin gastar un solo papel y lápiz. ¿Cuánto demora esto? En un día puedo tener 6. Si hicieras un plan de negocio, ¿cuánto te demoraría? 6 meses. 6 meses en hacer el Excel, en hacer
todo el análisis contable, en hacer el análisis financiero. ¿Para qué? Para tener un montón de información de algo que no existe. Entonces, mejor en Lean nos ahorramos eso, por eso viene el nombre Lean Startup, viene de la metodología Lean japonesa, que es elimina la basura y en una fase inicial de emprendimiento, crear un plan de negocio cuando no sabes absolutamente nada, no tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo es verdad, es basura. Al principio lo que necesitas es simplemente tener opciones de caminos por dónde ir, y de ahí partes. El plan de negocio lo vamos a construir después, cuando ya sepamos que nuestra idea funciona. Por ahora no, por ahora simplemente caminos hacia dónde ir. Y el Lean Canvas te ayuda a definir caminos a dónde ir. Acá está un poco más explicado, pero es el mismo concepto, ¿no? Tenemos segmento de clientes, un problema, una propuesta única de valor, solución, indicadores claves, ventajas diferenciadoras, canales, flujos de ingresos, flujo de costes. Es muy sencillo aprenderlo, pueden googlear en cualquier sitio, poner Lean Canvas, explícame, y te lo van a explicar en video, fotos, a colores y todo. Esto de acá es la base. Una vez que construyes esto con tu negocio, podemos empezar recién a entender qué cosa es lo que hacemos para experimentar. El experimento que hagamos va a tener que reducir de manera sistemática el riesgo. Y de eso se trata esto, justamente. Lo que queremos hacer es reducir de manera sistemática el riesgo, agrupándolo en componentes. Hay riesgos que son riesgos de producto, hay riesgos que son riesgos de clientes, y hay riesgos que son riesgos de mercado. Cuando hagamos los experimentos, vamos a seguir una secuencia lógica. Vamos a ir primero entendiendo que nuestro cliente sea el cliente que queremos llegar, que nuestro producto sea el producto que estos clientes quieren, y finalmente exista un mercado para esto que estamos creando. En ese orden, hacemos los experimentos. Muy bien. Y la principal causa de fracaso de una startup, como dice esta frase, que también es de Ashmaruya, perdón, esta frase es de Steve Blank, del que les comenté al principio, no es la falta de recursos o de productos, sino es la falta de clientes. La verdad es que tú vas a poder conseguir el dinero para poder construir tu empresa. Si no tienes ahorros, puedes vender tu carro. Si no tienes, puedes pedirle plata prestada a tu hermano. Vas a conseguir el dinero para empezar. Si fracasas, no es porque no conseguiste el dinero para empezar. Lo más probable es que fracases porque no conseguiste los clientes. Por eso, Steve Blank dice, antes de preocuparte en conseguir recursos, asegúrate de que tienes clientes. Y parece obvio, pero cuando no te lo dicen, uno cree que primero tiene que tener la plata para empezar. No, primero tienes que tener clientes. El Lean Canvas no sale en el libro de Eric Ries, muy bien. El Lean Canvas sale en el libro de Ash Maruya, que se llama Running Lean. Entonces, este caso del que les comento de Steve Blank, lo que te dice es, antes de ponerte a gastar dinero en construir el producto, primero invierte dinero en conseguir clientes. O sea, en tener gente interesada en tu idea. A eso se refiere. Y lo hace en un orden específico. Este se llama el proceso de desarrollo de clientes. Primero, lo que voy a hacer es hacer un experimento o algo para descubrir que hay una persona interesada que tiene determinado problema. Después voy a presentarle una solución y la gente me va a decir si esa solución le gusta o no le gusta. Si le gusta, perfecto, he encontrado una solución al problema de la gente. La solución, entiéndase como producto o servicio. Si no le gusta, itero. Y lo que hago es, vuelvo a plantearle otra solución que sí le guste. Eso al comienzo. Para eso, con 3 personas es suficiente. Lo que haces es desarrollar algo que le muestras al cliente, el cliente te va a decir si le funciona o no le funciona, y regresa y vuelves a iterar hasta que los clientes te empiezan a decir de manera sistemática, sí me interesa, sí me interesa, sí me interesa. Una vez que tienes ya varios sís de gente interesada en lo que quieres ofrecerles, ahí donde pasas ya a invertir un poco de recursos en captar más personas que sean como estas primeras personas que conseguiste. Y para eso ya necesitas hacer un poco de marketing, hacer un poquito de investigación, etc. Ahí es donde ya empiezas recién a invertir tu dinero, pero primero no has necesitado. Primero has necesitado solamente validar gente interesada en tu propuesta. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro es que uno presente algo, que todo el mundo te diga sí, y al final resulte que no te dijeron sí solamente por complacerte. Para que eso no ocurra, para que no recibas lo que se llaman falsos positivos, es que tenemos que aprender a hacer experimentos. Justamente de eso se trata. ¿Con solo un Canvas puedo iniciar un negocio en lugar de un plan de negocio? La respuesta a esa pregunta es sí.
Ahora, ¿quiere decir que con un Canvas vas a vender cosas? La respuesta es no. Porque al principio de lo que se trata no es de vender. Al principio lo que se trata es de aprender de si tu propuesta, tu idea, va a tener clientes o no va a tener clientes. De eso se trata al principio. Entonces, si bien es cierto, puedes empezar tu negocio con un Canvas, no necesitas un plan de negocio, es absolutamente cierto. Y de ahí, más adelante, cuando ya tengas claro que tienes un producto que la gente quiere comprar, recién inviertes dinero en armar un plan. Porque armar un plan también cuesta. Y conseguir personas que te ayuden a ejecutar el plan te va a costar también. Pero primero asegúrate que la gente quiera tu producto o servicio. Entonces, los pasos del proceso de desarrollo de clientes son tres. Encajar el problema, ¿sí?, con una solución, encajar el producto con un mercado y después recién invertir en crecer. Entonces, primero descubro que hay un problema que la gente tiene y que mi solución se lo resuelve a nivel de concepto. Después encajo el producto con el mercado para saber que efectivamente el producto tiene una masa crítica que me permite hacer negocio y después recién invierto la plata para que digamos, negocio crezca. Esos son los pasos del proceso de desarrollo de clientes, que es la base del concepto de Lean Startup en qué hago yo para crecer, para desarrollar mi negocio. Ahora, con toda esta explicación previa, recién vamos a poder entender este tablero. Este tablero es una herramienta, ustedes la pueden buscar también en Google, pueden buscar tablero de experimentación, etcétera. Es justamente una herramienta visual que te permite ir midiendo cada experimento y tomando nota de los resultados de tus experimentos. Esto lo pegas en tu oficina, ¿no? O en tu habitación, donde estés emprendiendo, lo pegas en la pared y vas llevando el registro de todos los experimentos que has hecho y vas anotando todos los aprendizajes que has tenido. Entonces, en las columnas que están numeradas, 1, 2, 3, 4, ahí de manera sucesiva vas poniendo los resultados de tus experimentos. Como te das cuenta, se parece muchísimo al Lean Canvas, ¿no? Tiene cliente, problema, solución, etc. Todo lo que el Lean Canvas normalmente tiene se traslada de manera vertical y se va trabajando uno al costado del otro. Y vas validando tus experimentos. ¿En qué orden hago mis experimentos? De lo más riesgoso a lo menos riesgoso. ¿Qué es lo más riesgoso? Que la gente no le guste mi idea. Entonces, primero valido si la gente le gusta mi idea. Después, recién validaré si los canales de distribución son los adecuados. Después, validaré si se puede, no sé, si el modelo de cómo cobro es un modelo de cobro adecuado. Pero primero empiezo de lo más riesgoso, de lo más, digamos, importante para que el negocio funcione, a lo menos riesgoso, lo menos fundamental. Y ahora sí viene el punto central de esto. Esta es la parte que tiene de arte. O sea, Lean Startup tiene una parte de arte. Esta es la parte artística de Lean Startup, la que no es ciencia, la que es cómo hago para crear un experimento. ¿No? O sea, ¿cómo experimento? Y el experimento en Lean Startup tiene un nombre que se denomina Producto Mínimo Viable. El famoso MVP. Ustedes deben haber escuchado hablar de esto, los que están en emprendimiento probablemente hayan escuchado hablar de esto. Esta palabra MVP justamente viene del método Lean Startup. Y es el gran aporte de Lean Startup a la teoría de emprendimiento. El MVP quiere decir, voy a crear un producto que sea mínimamente viable. ¿Para qué? Para aprender de mi mercado. Entonces, lo que yo voy a construir al principio no es el producto final. El producto final va a construirse después. Primero lo que voy a hacer es construir algo mínimo que tenga las características esenciales, no todas las funcionalidades finales, pero lo mínimo como para darme cuenta de que hay gente interesada en mi idea. Eso construyo primero. Y una vez que construyo eso, eso es lo que salgo a ofrecer primero. Vamos a poner algunos ejemplos famosos de esto. La definición sería producto mínimo viable, producto con las características mínimas necesarias para aprender y validar una hipótesis del modelo de negocio. Les voy a contar el caso de Zappos. Zappos es un caso típico de cómo funcionó. Zappos es una de las empresas que tiene la mayor calidad en atención al cliente del mundo, ¿sí? Esta empresa fue comprada por Amazon ya hace algunos años atrás. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Zappos, que es una empresa bastante grande y una empresa actualmente sigue funcionando y es líder en desarrollo de muchos temas vinculados a desarrollo organizacional, de cómo hacen las cosas? Una de las primeras cosas que hizo el dueño de esta empresa cuando no tenía negocio ni nada, simplemente tenía una idea en la cabeza, él observó que muchas cosas se vendían por internet, pero que había algo que no se vendía por internet, que eran zapatos. Entonces, en el momento que él observaba, hace ya una década atrás, él veía que se vendía todo menos zapatos. Entonces, cuando él conversaba con la gente, le decía, ¿por qué?
Y la gente le decía, obvio, porque para comprar un zapato te lo tienes que probar. O sea, ¿quién se arriesga a comprar un zapato que no se lo va a probar? En ese momento, él tenía esta idea que decía, pero no es cierto eso, porque yo veo que hay gente que compra zapatos por catálogos también. Pero digamos, el sentido común en ese momento era que no se vendían zapatos por internet. ¿Qué hizo él? ¿Montó una fábrica de zapatos? No. Lo que hizo fue hacer un MVP. Y les voy a contar qué es lo que hizo, un producto mínimo viable. Creó una pequeña web muy simple, muy básica, ¿sí? Que la hizo, digamos, para mostrar productos. Y lo que fue es, en lugar de comprar los productos, se fue a una zapatería, tomó fotos a los productos que habían en esa zapatería y subió las fotos que no eran de productos de él en la web. Esperó, puso un poco de publicidad, esperó. No hizo nada más. En eso, una persona le marca un producto interesado en comprar. Dice, ok, alguien interesado en comprar. ¿Qué es lo que hizo él? Se fue a la zapatería, compró el producto y se lo envió. ¿Su intención era ganar dinero? No. Su intención era probar su idea. Probar que su idea tenía sentido. Que eso que sus amigos le decían, estás loco, eso no va a funcionar, eso no importa. Lo que importa es, ¿hay un cliente interesado en tu idea o no? Si hay un cliente interesado en tu idea, listo, para adelante. Ahora, tienes que comprar una fábrica de zapatos, tienes que abrir una tienda, tienes que hacer grandes inversiones para probar tu idea, no. Lo que necesitas es construir MVPs, construir productos, versiones mínimas de tu idea que te validen que hay un camino, hay un hilo por donde jalar y después recién va a venir la inversión. Pero primero experimenta. Otro caso es Airbnb, que esta es una empresa más conocida todavía. Airbnb comenzó también de manera muy simple. Dos personas que descubrieron que había exceso de, digamos, de demanda en algunas ciudades donde habían eventos o cosas así, y que finalmente decidieron tener una idea de poner en sus habitaciones de personas que no se dedicaban al hospedaje, poner una cama y darles un desayuno. La idea original partió porque ellos mismos fueron recibidos por una persona cuando se quedaron sin poder alojarse en una ciudad que estaba, digamos, los hoteles abarrotados. Entonces dijeron, así como nosotros nos hemos atrevido a meternos en una casa de un extraño, y este extraño nos ha dado alojamiento, ¿no será algo que podemos hacer en el resto del mundo, en el resto, ¿no? Y hacer lo mismo, juntar a gente que quiere con gente que no quiere. Para no hacer nada, lo que hicieron fue, para no gastar dinero, lo que hicieron fue comprar una cama de aire, esas que se inflan, que no cuesta nada, o cuesta muy poco, la pusieron a disposición en su casa, en el departamento de uno de ellos, y anunciaron que por creo que 15 o 20 dólares, o algo así, te daban alojamiento y desayuno. Y de ahí viene el nombre, pues, Air, Bed and Breakfast. ¿No? Es Airbnb, o sea, cama de aire y desayuno. De esa idea tan sencilla, descubrieron que había gente que sí se atrevía a entrar a la casa de un extraño y dijeron, ok, vamos a decirle a otros extraños que listen sus casas, ¿no? Para universitarios que quieran viajar. Y efectivamente empezaron a hacer una lista y así de simple empezó el negocio que hoy está valorizado en más de 76 mil millones de dólares. Hoy. Así de sencillo. ¿Cómo empezó? Poniendo una cama de aire en un departamento. ¿Tuvieron que hacer un plan de negocio? Cero plan de negocio, créanme. Cero plan de negocio. No quiere decir que después no han hecho planes de negocio, obviamente, pero al principio no es necesario. Al principio actúa, experimenta, sobre la base de un canvas pequeño, simple, sencillo, que te oriente hacia dónde avanzar. Acá veo que hay alguna pregunta que dice, si es una app, es el mismo concepto que acabamos de hablar. El app, ¿dónde lo pruebas? Puedes publicarlo en tus redes sociales al principio y ver qué responde la gente. Después, si ves que hay cierto interés o que cierto tipo de persona se siente más atraída que otra, gastas un poco de publicidad en ese segmento y ya te vas descubriendo más gente interesada y vas jalando el hilo. Y de esa manera vas conociendo si hay interés o no hay interés en tu idea.
Después dice, esto del MVP aplica solo para servicios. ¿Qué hay de negocios o de comercios retail? Bueno, lo que te conté de sapos es totalmente un retail, pero si tú hablas de cosas físicas, de que funcionen de manera física, eso a veces, claro, uno dice, tengo que invertir en algo físico para probar si mi negocio físico funciona, ¿cierto? Muy bien. Pero antes de invertir en el negocio físico, por lo menos prueba el concepto. Antes de gastar dinero en la parte física, prueba el concepto. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres demostrar que en esta esquina va a funcionar un restaurante, lo que puedes hacer es simplemente pedirle al dueño del, por decir un ejemplo un poco exagerado, pero creo que me permite explicar el concepto. Tú no necesitas abrir un restaurante para saber si hay gente interesada en comer en un restaurante. Lo que puedes hacer es volantear y diciendo próxima inauguración en 2 meses o en un mes. Si hoy día me dejas tus datos y tu teléfono, ¿sí? Te hago 50% de descuento en la inauguración. Si nadie te responde, no abras tu restaurante. O sea, no tienes por qué abrirlo. Si no están ni siquiera interesados con 50% de descuento en separar una reserva para el futuro, esa zona no está preparada para tu propuesta, para tu producto, para tu servicio. En cambio, si recibes un número interesante de gente diciendo, claro, sí, de todas maneras, sí, me interesa, ese nuevo, que es un sitio de sushis, excelente, por la zona no hay sushis, qué buena idea, excelente. Ya tienes un feedback. No tienes que construir el restaurante para descubrir que el restaurante va a funcionar o no. Por lo menos haz un primer experimento básico. Y conforme eso vas creciendo. Otros métodos que usan para cosas físicas, el método Lean es, primero, pues no compres, alquila cosas. Si vas a construir un restaurante, alquila primero. Obviamente no vas a ganar tanto dinero como si lo compraras, pero el principio no es ganar dinero, el principio es entender si va a funcionar o no y reducir el riesgo de que tu idea camine o no. Si ya estás comprobando de que el negocio funciona con cosas alquiladas, ahí invierte dinero y compras. Porque ya sabes que con alquilado no te da el margen, pero sabes que sí funciona el negocio. Entonces ahí gastas dinero y compras. Y es la manera como funciona. Este es digamos, un ejemplo rápido de cómo puedes aplicarlo en un negocio físico. ¿Okay? Muy bien, esto es otro caso, rápidamente, que tuve en una oportunidad que asesorar hace unos años atrás, que decían que habían personas que querían vender paquetes de sus ventas online, pero no tenían nadie que se los lleve, y un grupo hizo un experimento y desarrollaron este tema de las motos. Por ejemplo, eso lo vi hace unos años atrás y ahora han visto que Lima y otras ciudades está inundada de este modelo, que es súper interesante cómo llevar aplicaciones. Estas cosas se trabajan con MVPs también. Y ya para ir finalizando, la otra parte relevante de esto son las métricas, ¿sí? O sea, uno puede tener experimentos, pero no solamente uno hay que experimentar, sino también hay que medir. Y les voy a, también igual, como les he mencionado lo anterior, ustedes pueden investigar. Estas se llaman las métricas piratas. Son las más usadas en el mundo de startups y de emprendimiento en general. Son métricas que te ayudan a predecir una venta, ¿sí? Te ayudan a saber si va a haber una probabilidad de vender. Entonces, lo que yo no mido son las ventas únicamente, porque normalmente cuando estamos en un mundo, digamos, de trabajar de manera dependiente, lo que medimos son si vendió o no vendió, y eso es todo. Pero en realidad, cuando estamos nosotros emprendiendo, queremos saber si hay algún indicador que me pueda predecir si se va a vender o no. Y esos indicadores son los siguientes, ¿no? Adquisición, activación, retención, recién la venta específica y referidos, gente que te recomiende. Entonces, ¿qué es adquisición? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Adquisición es que hay una persona que, si fuera, por ejemplo, un restaurante, o pongamos una cosa que sea, ya, un restaurante. Pongamos un restaurante. Si tienes un restaurante abierto a la puerta, entonces hay una persona que pasa por la puerta y se queda mirando tu restaurante. No entra. Eso quiere decir que hay gente mirando. Eso se llama adquisición. Hay alguien que pasó por la puerta y se quedó mirando. Después, activación. Quiere decir que entró. Entró a tu restaurante. No solo se quedó mirando, entró. Eso es otro tipo de persona. Es distinta a la primera. Pero mientras más gente tienes mirando, es más probable que aumente la cantidad de gente que entra. De ahí, una persona que entró, pero no llegó a comprar. Miró el menú, se dio media vuelta y se fue. Pero volvió. Esa persona que vuelve, a pesar de que no compre, es más probable que esté cerca de comprar que la que entró una vez y nunca más regresó. Entonces yo voy midiendo cada pedazo de la acción de las personas. Y finalmente me compra. Excelente. ¿Qué porcentaje de la gente que
salió, regresó, y al final terminó comprando, lo voy midiendo. Y de esa gente le pregunto, ¿me vas a recomendar? Y si te responden sí, entonces mides la gente que de los que están adentro te van a recomendar. Esos indicadores son los indicadores que usa un emprendimiento cuando está comenzando. Necesita indicadores que le ayuden a predecir futuras ventas. Estos se llaman las métricas piratas, ¿no? Lo pueden buscar en internet, métricas, pirate metrics. ¿Por qué? Porque en inglés es ARR, ¿no? Como hacen los piratas. ARR, sí. Tal cual, por eso viene el nombre. En español no sale mucho, es ARR, ¿no? Pero en inglés sí, funciona. Entonces son las métricas piratas. Y con esto ustedes pueden medir sus experimentos y ver que efectivamente están progresando o no están progresando respecto de su emprendimiento. Muy bien. Esta frase me gusta mucho, ¿no? Innovar no es cuestión de dinero, es cuestión de personas, ¿no? Y lo decía este señor que algo sabe de innovación, ¿no? Algo sabe. Steve Jobs decía exactamente eso. La innovación, él invertía, creo que la 10ª parte de lo que invertía su competidor en cantidad de recursos. Pero cómo los invertía y qué gente gestionaba esos recursos era toda la diferencia. Entonces, pudieron vencer monstruos como IBM, ¿no? En un rubro tan pesado como es tecnología. Entonces, estamos hablando de que la parte crítica de que un proceso y su emprendimiento camine va a estar en el equipo que ustedes consigan. El equipo es clave, ¿sí? Y otra cosa que es interesante que vean es que a veces tenemos miedo a emprender o a tomar acciones, o a veces justamente por eso hacemos planes de negocio. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos más seguros, ¿cierto? Y no queremos equivocarnos. Entonces nos llenamos de documentos y de análisis y de repente no hacemos nada porque estamos todo el tiempo haciendo análisis y análisis y análisis. Se van a equivocar, o sea, es inevitable que se equivoquen, es inevitable. Pero lo que hay que hacer es equivocarnos al menor costo posible y lo más rápido. Entonces, si nos cuesta poquito equivocarnos y lo podemos hacer rápido, definitivamente nos van a quedar más recursos para seguir aprendiendo e ir mejorando nuestra propuesta. Esto lo decía Ken Robinson. Yo les recomiendo buscar temas de este señor, Ken Robinson. Sir Ken Robinson es un educador extraordinario que inclusive nos invita a decirle a nuestros hijos que se arriesguen. Si no aprenden a arriesgarse, a equivocarse, nunca van a llegar a hacer cosas originales. Si ustedes quieren emprender un negocio innovador, se van a equivocar. No está mal, es parte del proceso, no es que hagan mal las cosas. Si desconocen de algo, se van a equivocar. Pero equivóquense de manera inteligente, significa equivóquense con pocos recursos y vayan equivocándose cada vez en cosas que les vayan costando menos, a través de ir reduciendo el riesgo de su negocio. Eric Ries, este es el señor que hizo este método del Lean Startup. Su frase es, si no puedes fracasar, no puedes aprender. Todos nosotros, los que estamos en el mundo de emprendimiento, nos hemos enfrentado a problemas. Yo les cuento, en 5 años he tenido casos en mi cuenta de banco en 0,10 céntimos. Cosas así, eso te pasa, ¿sí? Y tienes que ver la manera de salir de eso y continuar. O sea, es inevitable que te equivoques, inevitable que pierdas dinero, o sea, va a ocurrir. Pero el tema está en que cuando eso ocurra, aprendas de qué fue lo que lo ocasionó y rediseñes. No nos quedemos entercados en las cosas que no le echemos la culpa al cliente. O sea, el cliente es el cliente, él pide lo que quiere y punto. El problema es que nosotros tenemos que adaptarnos a ese cliente de manera muy rápida y muy flexible. Por eso al principio no es necesario tener personal, ni siquiera contrates una oficina. O sea, empieza en tu casa, a lo mínimo. Y cuando ya vas dándote cuenta que la cosa camina, recién empiezas a invertir, ¿no? Yo en mis años, créanme, en estos años que tengo de consultor, muy rara vez una empresa me ha dicho, quiero ir a conocer sus oficinas. Porque todo el mundo quiere que vayas a visitar las oficinas. Y las veces que he tenido que invitar gente a mi oficina, comparto oficina con otra persona que tiene su negocio ya más establecido y más grande y que yo le alquilo un espacio. No tengo por qué gastar enormes cantidades de dinero para tener clientes corporativos. O sea, es la realidad de hoy. Además, hoy día puedes trabajar desde tu casa, teletrabajo, trabajo remoto. Créeme, no hay excusas para no emprender. O sea, no hay excusas. Ahorita es muy barato, muy fácil de emprender. Y justamente estos métodos de trabajo son los que ayudan a que ustedes puedan hacerlo de manera rápida y lograr resultados, ¿no? Para finalizar, nosotros tenemos esta frase en la consultora, ¿no? La renovación, todo proceso de renovación, el fuego de la innovación requiere 3 elementos, ¿no? Oxígeno, creatividad, madera, emprendedor
y el calor del fracaso, ¿no? El Perú es maravilloso, ¿cierto? Amigos extranjeros, perdonen, pero es maravilloso, es extraordinario. Y yo quiero que el país, el Perú, logre ser reconocido internacionalmente como una potencia innovadora. Eso es lo que me motiva. No me importa si nuestros sueños pueden sonar locos o que podamos tener pocos recursos. Ustedes conocen a esta persona, Nick Vujicic. ¿Con qué menos recursos puedes venir al mundo que no tener brazos y piernas? Acá les presento a su familia. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no lograr lo que nos proponemos? O sea, realmente es un tema de mentalidad. Y por eso es tan importante que nuestra mentalidad esté diseñada para resistir los problemas que nos vamos a enfrentar a la hora de emprender. Hay que ser perseverantes y hay que ser inteligentes, aprender del proceso. Si estás miedo a fracasar, como dice Jobs, nunca vas a llegar muy lejos. Les dejo con esa frase final y les agradezco mucho por su tiempo. Estos son algunos datos míos de la organización. Tienen mi correo, juanmiguel@galeajupiter. Tienen ahí mi Twitter, que es Galea Júpiter, donde continuamente hablo de temas vinculados a emprendimiento e innovación. Mi LinkedIn, yo felices de aceptarlos. El Facebook de la compañía, Facebook/Galea Júpiter. Tienen mi celular, si están en el extranjero, +51. Y nuestra web, galeajupiter.com. ¿Sí? Espero que les haya parecido interesante la charla y yo feliz, si tienen algunas consultas, de irlas absolviendo. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Bueno, acá nos despedimos. Excelente charla. La verdad que ahora todos queremos emprender y no tengan miedo al fracaso. Yo creo que ese es uno de los mensajes. Emprendan con recursos, apliquen, apalanquen recursos de otros, ¿no? Creo que todos acá tenemos un emprendimiento actualmente o alguno en la cabeza. Estadísticamente lo tenemos, especialmente acá en ACEP. Todos los que sean miembros, afíliense, los que no lo son, participen en la cumbre porque, miren, algo muy importante que quiero dejarles como mensaje, más allá de lo espectacular que es esta charla, te agradezco un montón, ha sido increíble, es mucho aprendizaje, mucho para reflexionar también para todos nosotros. Vayan a la cumbre porque van a poder conectarse con otros emprendedores y van a aprender de las experiencias de los demás. Los emprendedores en general, y podemos hablar como masa, tienen un placer por la curiosidad y por la innovación y por fracasar. Y van a poder incluso recomendarse y van a poder validar sus propias ideas. Entonces los invito por un tema personal también y porque todos podemos hacer crecer al Perú como Juan Miguel y nosotros también queremos. Entonces les mando un abrazo emprendedor, contáctense con Juan Miguel, escriban, ya conocen también mi correo, juancarlos@cep. Un abrazo emprendedor. Bueno, ya está llegando el calor, antes les decía que se abriguen, pero ahora ya más tranquis. Y cuídense que ya viene la grabación del webinar más adelante. Hasta luego. Bye bye.